están, queridos niños y niñas? Espero que en estas semanas que hemos tenido un receso hayan podido acompañarse de su familia y seguir cuidándose. Vamos a revisar el material de la semana 17 y 18. Comenzamos con el lugar más bonito del mundo. Luego de la lectura, debían responder las siguientes preguntas. Vamos a corregir entonces. Número 1. ¿Quién cuenta esta historia? Si nosotros leemos detenidamente la narración, nos vamos a dar cuenta que el niño era quien narraba la historia, su propia historia. Número 2. ¿Qué tipo de personaje es? Marca y luego justifica. Yo marqué con una X y puse que el personaje principal era el niño, porque narra la historia en la que él es el personaje destacado. Por eso es el personaje principal o el protagonista. Luego marqué con X el secundario, que es la abuela, porque acompaña al protagonista en la narración. Número 3. ¿Qué problema tiene el niño al inicio del fragmento? Recuerden que en el texto aparece que es un fragmento, es decir, una parte de esta historia. Yo puse que el problema es que el niño descubrió que sentía tristeza al ver a otros niños ir camino a la escuela, ordenados y limpios con sus materiales, mientras él, por su trabajo, estaba sucio y no podía ir a clases. Ese es el conflicto que tenía el personaje al inicio. En la actividad número 4 nos dice, ¿qué hace para resolver el problema? Identifica el propósito que se planteó y 2 acciones que llevó a cabo para lograrlo. Es decir, el niño tuvo un objetivo. Cuando se le presentó ese problema, él decidió hacer algo y su meta fue aprender a leer. Y yo les puse una de las acciones que él implementó. 1. Le pidió a sus clientes que le dijeran cuáles eran las letras de los carteles, como por ejemplo Coca-Cola. La número 2 se las dejo a ustedes. En la número 5 dice, infiere. Recuerden que dentro de las guías que ya hemos trabajado, yo les expliqué lo que era una inferencia, ¿cierto? Era descubrir, era poder darse cuenta de algo sin que se nos dijera literalmente o sin que se nos entregara como información. Nosotros la podemos extraer de acuerdo a lo que comprendemos. Entonces nos dice, infiere una característica física y 2 características psicológicas del niño y justifica con descripciones o acciones. Yo les di una manito en las características psicológicas y les puse que era esforzado. ¿En qué parte del texto se demuestra esto? Donde decía, trabajar es divertido. Todo el dinero que ganaba se lo entregaba a la abuela. Ustedes deben completar el resto de la tabla. Ahora, para continuar, vamos a trabajar con la lectura La Caperucítala, que es una versión distinta a la que ya conocemos. Bien, haciendo la revisión después de leer el cuento, ustedes deben responder 2 preguntas. Recuerden que todas las preguntas de opinión no tienen respuesta incorrecta o que esté mala. Significa que ustedes tienen que expresar sus propias ideas. Lo importante de esto es que lo hagan de manera fundamentada. Recuerden que hablamos al inicio del año que uno no responde sí porque sí o no porque no, sino que uno puede construir una oración breve, pero que dé respuesta a la pregunta y con fundamentos, con sus opiniones, con sus ideas. Y además nos dice, más allá todavía, que Caperucítala al principio tenía cierta actitud respecto de la lectura y te pregunta si tú también te sientes como ella o te identificas con eso que ella decía. Entonces también es algo personal. Muy bien, y ahora continuamos con la lectura El ciervo y la fuente. Recuerden que estamos trabajando textos narrativos. Vamos a revisar. Como primera actividad les pedí registrar en su cuaderno esta definición. Las fábulas son narraciones breves cuyo propósito es dejar una enseñanza o moraleja. En general, están protagonizadas por animales que se comportan como personas. Esto nos permite reflexionar sobre cómo actuamos los seres humanos. Esto nosotros ya lo habíamos trabajado dentro de nuestras guías y también en el colegio, y es importante que lo registren como contenido en su cuaderno para que no lo olviden. Continuando con la revisión, tenemos las reflexiones sobre la
fábula. Entonces, número 1. ¿Qué situación le permitió al siervo darse cuenta de que debía aceptarse tal cual era? Yo les ayudé con esta respuesta. La situación fue que el siervo se tuvo que enfrentar al peligro. Así descubrió que sus patitas flacas le salvaron la vida. Número 2. ¿Qué característica crees que te hace especial? De nuevo, esta es la invitación a una respuesta personal donde tú la debes desarrollar. ¿Ya? Dice, coméntalo con personas que quieras y te quieran. Para eso no es necesario reunirse con alguien de otro lugar. Puede ser con alguien de tu familia, con un hermano, con la mamá, con quien tengas tiempo para compartir. Ahora, en las actividades de la semana 18 nos vamos a enfocar a los artículos informativos. Vamos a revisar su estructura, comprensión y redactar. En esta actividad aparece un texto informativo sobre los delfines y la actividad señala que la instrucción es escribir aquellas definiciones que están señaladas con las flechas de color rojo. En sus cuadernos no deben copiar el texto informativo, sino que deben copiar las definiciones, como por ejemplo el título, el primer párrafo, el desarrollo, los términos técnicos, y además donde aparece la imagen, para que ustedes recuerden la estructura de este texto. Continuando con la revisión, vemos entonces que deben desarrollar la actividad 1, 2 y 3. Aquí se les invita a escribir sobre un animal. Ya tienen el ejemplo que aparece en el texto sobre el delfín y la idea es que sean ahora ustedes los que puedan paso a paso escribir su propio artículo informativo del animal que ustedes deseen. Ahora vamos a continuar con las actividades y vamos a trabajar con el texto ¿Qué es un suricato? Vamos a revisar. La actividad, la pregunta dice, ¿por qué podemos decir que el texto ¿Qué es un suricato? Es un artículo informativo? La respuesta correcta sería porque entrega información que se separa en párrafos, como vimos en la estructura, sobre un tema en particular. Recuerden que el tema puede ser cualquiera, pero la característica fundamental es que informa de manera ordenada a través de párrafos. Continuando, nos vamos a la actividad número 10, donde dice completa la ficha a partir del artículo leído. Entonces, ustedes, de acuerdo a la información, deben completar nombre científico, características físicas y los hábitos. En la número 11 dice, ¿qué significa que el suricato no esté en peligro de extinción? La respuesta correcta sería, significa que este animal no está en riesgo de desaparecer. Sería la respuesta más precisa y correcta para esta pregunta. Y ahora, en la número 12, la pregunta es, ¿crees que está bien que el ser humano intente domesticar al suricato por su comportamiento amigable? ¿Por qué? Como ya lo hemos revisado en otras cápsulas, todas las preguntas de opinión yo no las puedo intervenir ni les puedo señalar una respuesta correcta o incorrecta, ya que depende de sus propias ideas, pensamientos y fundamentos. Recuerden prestar atención a que estas preguntas generalmente se dividen en dos. La primera parte nos preguntan la opinión y en la segunda parte nos piden poner nuestros motivos o fundamentos. Ahora, avanzando con las actividades, nos vamos a trabajar con una noticia. El titular de esta noticia es, con un importante mensaje de solidaridad comenzó el carnaval más lindo de Chile. Después de la lectura, que destaco de manera individual debía hacer cada uno de ustedes, vamos a responder. Letra A. ¿Qué hecho se informa? Respuesta correcta, la realización del carnaval andino con la fuerza del sol. B. ¿Dónde ocurre? Respuesta correcta, ocurre en la ciudad de Arica, en Chile. C. ¿Qué
pasa en el sur? Respuesta correcta, en el sur había un gran incendio afectando a sus habitantes. La siguiente actividad era desarrollar un resumen con el mensaje que nos entregaba esta noticia en sus cuadernos. Recuerden también que todas las actividades las pueden realizar directamente en el cuaderno de lenguaje, ya por si no tienen los textos de estudio impresos en sus manos, lo pueden desarrollar todas las actividades en el cuaderno. No hay ningún problema con eso. Y así terminamos esta revisión. Les pido entonces que sigamos cuidándonos mucho. Juntos vamos a salir adelante de todo esto que ha sido muy complejo y muy nuevo para todos nosotros. Les recuerdo que cuentan con mi apoyo. Les dejo la dirección de correo electrónico por si alguno de sus apoderados o tutores aún no la tiene, para que me escriban y me comenten si tienen algunas dificultades con los contenidos o con las actividades. Les dejo un abrazo enorme a cada uno de ustedes, niños y niñas de cuarto año. Un cariñoso saludo para sus familias también y estamos en contacto. Quédate en casa.